Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Otniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con todos los que están entrando en este momento al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Gracias también a los que están a través de Voz Media Network en YouTube. Hoy es noche de martes 20 de agosto del año 2024 y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, el día de hoy fue noticia la información que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos producía sobre el expresidente de Haití, Michel Martelly. Michel Martelly, yo digo que fue de los últimos presidentes que tuvo cierto nivel de control en Haití. Compitió con la Manigá las elecciones presidenciales y ganó él. Y a través del proceso de administración del Estado haitiano, que yo siempre he dicho que no es país ni es nada, sino que es un grupo de gente que vive ahí, el señor Martelly demostró tener ciertas destrezas porque a pesar de ser músico, que es su profesión, un músico famoso en Haití, de la élite haitiana, sin embargo, en el pueblo, las políticas públicas de administración de su gobierno parece que lograron tener algún nivel de popularidad. Martelly salió de las elecciones o salió del gobierno y salió tan fortalecido que dejó a uno que era su delfín. Estoy hablando del asesinado presidente Jovenel Moïse. Llegó a la presidencia por el empuje que le dio Martelly precisamente. A pesar de que Martelly tuvo cierto nivel de estabilidad en el gobierno, sin embargo hay que decir que hubo muchas acusaciones de corrupción, tanto a él como a su primer ministro. Hoy el Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de acusar al presidente Martelly de ser uno de los principales narcotraficantes de la media isla. Y lo acusa, y no es la primera vez, y no es la primera acusación que le hace. Michel Martelly hace algún tiempo fue acusado de, junto con un grupo de empresarios y políticos haitianos, de ser los principales financistas, los principales inversionistas en las bandas que roban, que asesinan, que matan, que violan, que hacen de todo. Las bandas que han convertido aquel destrozado país en un reflejo de lo que el desorden, de lo que la desgracia le acontece cuando llega a un país de esa índole. Cuando yo escuché la noticia de que el presidente Martelly habría sido colocado en una lista como un narcotraficante internacional, dice que utilizó su influencia, la acusación, para enviar droga a los Estados Unidos de Norteamérica, y lo acusa de haber construido todo un tinglado para que Haití se convirtiese en una especie de puente para llevar directamente las drogas a los Estados Unidos. Cuando yo escuché la noticia y recordé las otras, yo dije en mis adentros y me pregunté, ¿dónde está Michel Martelly? ¿Dónde está? De hecho, en el programa de mediodía en el que estoy, hice la misma pregunta y puse el teléfono del programa y la gente comenzó a llamar. 2 llamadas fueron consistentes ¿en qué? En que Martelly vive aquí en República Dominicana, en la zona de Gascue, y que vive también en un recinto de lujo
o que pernota en un recinto de lujo en la zona este del país. Cuando escuché ese caso, recordé otros casos. Por ejemplo, los Estados Unidos colocó a un empresario multimillonario, dicen que es el empresario más rico de Haití, lo colocó también en una lista, tanto a él como a otros, en Estados Unidos y en Canadá, acusándolo de que eran los que estaban financiando también a las bandas haitianas. Estoy hablando de Gilbert Villot. Gilbert Villot es el dueño, el presidente o es un gran empresario relacionado con el combustible aquí en la República Dominicana, particularmente con la marca Texaco. Ese señor tiene todo el dinero del mundo. Pero Estados Unidos y Canadá lo acusan de ser uno de los que también financia las bandas haitianas. En República Dominicana se ha sostenido incluso que no solo es un empresario, sino que tiene socios importantes en el gobierno del presidente Luis Abinader. Socios que son funcionarios y muy cercanos al presidente. Se habla incluso de que en determinadas instituciones hasta ha colocado gente ese señor. Lo cual, de nuevo, nos abre la interrogante, no solo de dónde está, porque al igual que Martelly entendemos dónde pernota. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que tapa o quién es el responsable de que estas personas puedan andar por las calles y no pase nada? Que sean los responsables de que la desgracia de ese país continúe, pero que continúe bajo los hombros de la República Dominicana. Sigo. Canadá también colocó a otros 3 empresarios. Marco Antonio Acra o Marc Anthony Acra, Carl Brown y Jean-Marie Borbet. En el caso de estos 2 que ustedes ven, el de arriba es Carl Brown y el de abajo es Marco Antonio Acra. Son prósperos empresarios haitianos, pero ¿sabe dónde vive? Aquí en la República Dominicana también. Uno es el dueño o el presidente del principal banco de Haití y el otro es un importante empresario, socio de empresarios dominicanos también. ¿Por qué le estoy haciendo esa analogía? ¿Por qué le estoy haciendo este recorrido? Porque es lamentable que el gobierno del presidente Luis Abinader continúe teniendo un discurso doble sobre el problema haitiano. El presidente dijo el viernes pasado en la toma de posesión que él y su gobierno no podían cargar con la desgracia haitiana y que ya habíamos hecho mucho por Haití. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero parece que el presidente y el canciller dicen una cosa y las acciones son otras. Porque Martelly, Villot, Acra, Bron, esa gente no viven aquí, no viven allá en Estados Unidos, perdón. No viven en Canadá, viven aquí. Y la pregunta mía es si viven aquí, o si sus negocios están aquí, o si tienen socios aquí, y los principales países socios de República Dominicana están señalándolos como los financieros de esas bandas, ¿por qué República Dominicana no toma acción? ¿Por qué? Hay uno de ellos, el presidente creo que del Banco de Haití, ese es el señor Carl Brown. Él en una carta explicaba que él se sorprendió cuando vio que lo señalaron en ese documento diciendo que él era uno de los responsables de financiar esa banda. Y yo he dicho que los Estados Unidos, que Canadá no son ninguno loquito viejo. Ellos no se van a inventar el nombre de una gente y lo van a poner en una lista como que nada ha pasado, claro que no. Eso tiene su rigor y su investigación. Ahora,
hasta qué grado la República Dominicana ha decidido asumir y acoger en su seno a las élites haitianas que están financiando el desorden de su país. Pero ese desorden en su país, ¿saben qué ha hecho? Que nosotros tengamos aquí más de 3 millones de desplazados. Porque en Haití no hay comida, en Haití no hay árboles, en Haití no hay medicina, en Haití no hay seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué han tenido que hacer muchas familias haitianas? Venir para acá. Pero los Estados Unidos, Canadá y otros países señalan que los responsables de que esté sucediendo eso están viviendo en torres de lujo de aquí. Están viviendo en los sectores perfumados de aquí, de República Dominicana. Están siendo tapados por funcionarios, por empresarios dominicanos que lo único que les importa es su dinero. Yo he estado reclamando y diciendo que el director general de migración, yo entendía, pero veo que lo que yo entiendo, lo que el pueblo entiende, no es lo que el presidente entiende. Yo entendía que de los primeros decretos de destitución era el del director general de migración. Porque si hemos visto un funcionario pusilánime, incompetente, poco activo, ahora le dicen proactivo, poco proactivo, es el señor director de migración. Es tan burlesco lo que ha sucedido con el tema migratorio que ahora los oficiales de migración atrapan a ciudadanos haitianos ilegales y 2 esquinas después los sueltan por 5, por 6,000, por 15,000, depende cómo estén. A veces hay hasta especiales. Pero es que usted solo tiene que transitar por las calles de aquí, a propósito de que la DGC vive jodiendo y molestando a los ciudadanos. Transite por la calle, usted se dará cuenta de la cantidad de ciudadanos haitianos que manejan en vehículos con placas de Haití y las autoridades ni siquiera la paran. Las autoridades ni siquiera lo fiscalizan. Y eso, que no me gustaría ni siquiera hablar del robo que hay de carros de la frontera para allá y de la frontera para acá. Un verdadero desastre. Entonces, uno se pregunta, amigos míos, uno se cuestiona hasta qué grado continuará la complicidad. Yo el día de hoy esperaba que así como el canciller, ¿cómo se llama? El 16 de agosto produjo una declaración con un grupo de países sobre el tema venezolano. Qué bueno que lo hicieron. Yo entendía que hoy el gobierno dominicano iba a producir una declaración respecto al expresidente Michel Martelly. Porque si los gringos dicen que es un delincuente y que es una persona de interés para ellos, nosotros no podemos tenerlo mudado aquí con su mueblito de palito y todo. Como que tenemos que ser coherentes entre una cosa y otra. El tema haitiano nos ha arropado de una forma tal que los dominicanos estamos totalmente desencantados, desesperanzados, desesperados. Porque no es solo un tema de que los haitianos han venido y se han cogido el país. Es que las costumbres nuestras son distintas a las de ellos. El desorden, el canibalismo, el comportamiento desaforado, eso es lo que se ve de día en día. Yo no soy anti-haitiano. Yo soy un dominicano que entiendo que si usted va a pernoctar aquí, si usted va a vivir aquí, usted tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley estipula. Y no tiene que ver solo con los haitianos, con los venezolanos, con los haitianos, con los chinos, con todos los que estén aquí que son extranjeros, tienen que cumplir con las normativas, con las leyes, grandes y pequeños.
Yo recuerdo que cuando en Honduras se dijo que el expresidente Juan Orlando Hernández tenía algún tipo de relación con el narcotráfico, el gobierno de los Estados Unidos lo mandó a buscar de inmediato, extraditado. Ahora, Juan Orlando Hernández no contaba ni con la protección ni con el silencio del Estado hondureño. El Estado hondureño le aplicó incluso una ley que fue el mismo que la aprobó cuando era presidente del Senado, la ley de extradición. Ahora, yo digo, ¿cuál es el compromiso que hay? Y lo pregunto quizás haciéndome el ingenuo porque también sé la respuesta. Que aquellas personas que son de interés para el gobierno norteamericano, para el gobierno canadiense, porque dicen que el genocidio, los asesinatos que se están produciendo en Haití son culpa de esa banda y de esos tipos que lo financian. Yo digo, ¿cuál es el compromiso que el Estado Dominicano no da un paso al frente? En el año 2022 incluso el presidente de la República produjo, Alba, un listado de ciudadanos haitianos, empresarios y políticos que no podían entrar al país porque eran los que estaban financiando esas bandas. Ahora, yo me sorprendí con lo siguiente. En ese listado no aparecían esa gente, ni aparecía Martelly. Martelly hace actividades porque él es cantante, hace actividades en casa de campo, hace actividades en un famoso hotel aquí en la capital. Llenas, caras, tiene su residencia aquí, porque Estados Unidos no puede entrar, que entre para que ustedes vean cómo lo llavean de una vez. El señor Villó, tanto que se ha rumorado de la cercanía con personas del gobierno, que parece ser que es un rumor que tiene demasiado peso y no pasa nada. El señor Acra, que sale en determinadas fotografías con empresarios de la socialité dominicana. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar a la población respecto a este tema tan delicado? El problema no es solo los haitianos de a pie. No, es que los haitianos de a pie responden, actúan por el comportamiento de esos haitianos de alta clase que han decidido echarle gasolina a ese desastre que hay ahí al lado. Y las autoridades dominicanas, usted se convierte en culpable de dos formas, por comisión o por omisión. Porque era parte o porque miró por otro lado para que pasara. Yo me pregunto en cuál de los dos lados podemos encasillar a las autoridades dominicanas. Del lado de los que son responsables por comisión y de haber convertido a República Dominicana en un Haití, ya esto no es un pequeño Haití, en un Haití, porque si hay más de 3 millones de habitantes, las haitianas pariendo al por mayor y al detalle, reproduciéndose como curío, entonces yo no tengo duda de que estamos ante un Haití. Este no es un pequeño Haití, no, este es un Haití ya, República Dominicana. Pero también, si es por omisión, porque lo que está pasando en la frontera con el cruce ilegal de haitianos y lo que sucede en las calles de Santo Domingo, de San Cristóbal, de Santiago, donde los haitianos ilegales caminan normal y nadie los para y nadie les pregunta. Y donde trabajan, venden aguacate, venden guineo maduro, venden de todo. Ahora hasta son pedigüeños y pedigüeñas en los semáforos, con niños. Una industria que hay detrás de eso. Pero yo me pregunto y digo, ¿dónde están las autoridades dominicanas? ¿Son parte del problema o son la solución del problema? Porque la gente podría entender que ustedes son tan responsables como los que están echándole gasolina en Haití para que el problema continúe. Señores, de lo que estamos hablando es que todos los años, todas las semanas, todos los días, todos los meses continúa creciendo el desorden de ese país sin que exista una salida.
Llegaron los kenianos con mucha fuerza, ya los kenianos le han dado golpes y tiros en muchísimos sitios. Porque incluso esa fuerza que mandaron para pacificar a Haití eran de un grupo de policía que no tenían ni la formación, pero tampoco tenían el conocimiento del terreno donde se iban a meter. Y esa banda no tienen años controlando ese país. Yo le he dicho a ustedes que busquen la historia de Haití desde los Duvalier. ¿Quiénes fueron los que mantuvieron o con qué autorización y apoyo se mantuvo Papa Doc y luego Baby Doc en el control de Haití? Y cómo a partir de ahí no ha habido un presidente que pueda terminar su mandato con excepción de René Preval y de Michel Martelly. ¿Cuántos presidentes o candidatos presidenciales han matado en ese país? ¿Y por qué la comunidad internacional no ha hecho lo que tiene que hacer? Y ahora que tiene el conocimiento de qué es lo que hay que hacer, entonces se encuentra que los dueños del maldito negocio del desorden de Haití viven aquí, bajo el amparo, bajo la sociedad y bajo la tranquilidad de empresarios y políticos dominicanos. Entonces, como dicen en el campo, estamos trabajando para el inglés. Usted cruza de Santiago para allá y los hospitales de la frontera y los hospitales de la línea noroeste son hospitales que solo atienden en la mayoría de casos haitianos. Pero yo le hice a ustedes la historia de que me tocó ir al hospital de Engombe a llevar a una persona en una emergencia. Y el 95% de los que estaban en el hospital ese día eran ciudadanos haitianos. Lo grande es que tuvimos que esperar para que atendieran a la señora que andaba conmigo. Hubo que esperar porque los haitianos tenían la camilla y todo ocupado. En el hospital de Engombe pasó eso. Usted va a la maternidad de Los Minas y usted fácilmente salta para arriba de lo que está pasando con las parturientas haitianas. Entonces, mientras los dominicanos estamos preocupados, mientras estamos hablando del tema haitiano, los que han hecho que se salga de control ese problema están aquí, viviendo en torres de lujo. Fácilmente usted lo ve en los mejores restaurantes porque están asociados a la clase alta, a la élite de República Dominicana. Gubernamental, política y empresarial. Entonces, ¿qué dirá el gobierno dominicano o qué hará el gobierno dominicano con las acusaciones que hace los Estados Unidos del expresidente Michel Martelly de que es un narcotraficante, pero resulta que vive en nuestro territorio? Vamos a la pausa, volvemos en breve.